decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No. Not war. Yes, peace. No a la guerra loca. No crazy. No crazy girl. No. Ajá, cuando son las 8 en punto de la mañana, nosotros damos inicio a nuestro programa, su programa Orden del Día, la edición número 175, e iniciamos con emotividad, con mucha emoción, lo que significa este mix del presidente Nicolás Maduro, que se ha convertido en una de los tracks viral de las distintas plataformas digitales. El presidente Nicolás Maduro llamando a la paz, llamando a un cese a la guerra loca. Y la gente se lo disfruta, la gente, bueno, lo baila también en los distintos locales de Venezuela, y se ha hecho viral también en las distintas redes sociales. Veíamos cómo esta canción se desarrollaba en parte del TikTok, de Instagram, de Facebook. Estamos en la edición número 175 de su programa, nuestro programa Orden del Día, una ventana comunicacional del Parlamento Nacional para todo el pueblo de Aragua. Buenos días para todos y para todas, en especial a todo nuestro eje este, por la cual somos diputados actualmente. Gracias al eje este, gracias a La Victoria, gracias al Consejo, gracias a San Mateo, gracias a Tejería, gracias a la Colonia Tobar. Nosotros justamente el pasado sábado 6 de noviembre cumplíamos 5 años de haber alcanzado una gran victoria. Y cuando hablo de nosotros, no es José Gregorio Colmenares, somos todos y todas los que a través de grandes esfuerzos nosotros pudimos permear en cruzada a todos estos 5 municipios para pedirle la confianza a todo el pueblo del eje este y por supuesto retribuirle con acción política, acción social, acción legislativa, acción parlamentaria. Hoy nosotros estamos arribando al final de este periodo legislativo, y en este periodo legislativo nosotros hemos, intencionado este programa, esta ventana comunicacional, para conversar de manera permanente con todo el pueblo del eje este, y lo utilizamos para darle parte, para informar de manera oportuna, de manera transparente a todo el pueblo sobre lo que estamos haciendo. Es parte del mandato constitucional, de ese texto jurídico que tenemos como pacto político, como pacto social de los venezolanos y las venezolanas, edición 175, que hoy nosotros vamos a estar desarrollando. Ya se está acabando el año, nos quedan pocas ediciones, creo que con esta y la que viene, si no sale algo por allí que nos conlleve a seguir realizando este programa. Varias gente nos escribe sobre lo que significa este programa para mantener en alerta a todo nuestro pueblo y por supuesto de manera informativa sobre el quehacer político y sobre lo que se está haciendo día a día en materia legislativa, en materia parlamentaria, pero por supuesto con el análisis del acontecer internacional, el acontecer nacional y lo que estamos haciendo en el estado bolivariano de Aragua. Échenos una mano, nos ponen por acá, hacemos un break para leer lo que nos escriben en redes sociales, escuchamos y leemos a todos los compañeros y compañeras. Échenos una mano, diputado Oscar Tillero, saludo Oscar, indícame en qué te ayudo, querido hermano, saludo para todo el estado Bolívar, Oscar Tillero. Recordarles que estamos en vivo por nuestras redes sociales, JG Piso Colmenares, en todas nuestras plataformas, en X, en Facebook, en TikTok, en Instagram. También estamos por nuestro canal de Telegram. Estamos en vivo a través de todas nuestras emisoras aliadas: Radio Girardot 106.3 FM, Vencedora 97.7 FM, Clase 91.5 FM, MCS Estéreo 98.3 FM, Cultiva 98.3 FM, Melódica 103.5 FM, Máxima 105.7 FM, Aliento 100.7 FM, Costa de Oro 99.7 FM, Élite Plus 96.9 FM. Además, estaremos retransmitiendo nuestro programa a través de las emisoras, pero en horario de retransmisión
de 10 a 11 de la mañana los días lunes a través de Preventiva 94.7 FM, Cairo Radio Visión 103.5 FM. Y los días martes a través de La Voz de Bolívar de 8 a 9 de la mañana a través de su dial 90.9 FM. Entramos ya en lo que son nuestras efemérides de la semana, sin antes recordarles que estaremos en vivo para responder sus inquietudes, preguntas, sugerencias, proposiciones a través de nuestras redes sociales JG Piso Colmenares. Conmemoración y celebraciones de eventos importantes sucedidos esta semana que recientemente inicia el día de hoy, 8 de diciembre, Día de la Lealtad. Día como hoy, la última aparición física en Venezuela de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías en su oportunidad para orientarnos, para de manera transparente, honesta, sincera y profundamente humana decirnos que ya la vida le daba poco por lo que estaba viviendo en su situación de salud. En función de ello, nos decía que pase lo que pase, mantuviésemos la unidad, la lealtad y la victoria, y nos dejaba a un gran hombre, como lo es, como lo era y como lo seguirá siendo el presidente Nicolás Maduro, como la opción para dirigir las riendas de esta nación. 8 de diciembre, año 2013. Tenemos también en efeméride, 9 de diciembre en 1924, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, se libra la batalla de Ayacucho. Fue el último gran enfrentamiento en la Guerra de la Independencia, consolidando así el cadete Antonio José de Sucre, la independencia del Perú y del resto de las Américas en el sur del Imperio Español. La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. En esa frase inició la proclama del presidente Cipriano Castro contra el bloqueo extranjero de Italia, Alemania, Reino Unido en las costas venezolanas. 10 de diciembre tenemos la brillante estrategia empleada por el general Ezequiel Zamora, la batalla de Santa Inés, Ejército Federal en 1859, punto de inflexión en el marco del rumbo de la guerra federal, y reforzó la moral para seguir la lucha por las tierras y hombres libres. Estamos con esta efeméride de la semana, cerramos y entramos desde ya con lo que son las noticias internacionales. Y tenemos en noticias internacionales que manifestantes en Estados Unidos rechazan la agresión militar promovida por el presidente Donald Trump contra Venezuela. Bajo el lema "Detengamos la guerra antes de que empiece", miles de ciudadanos estadounidenses tomaron las calles este sábado en más de 65 ciudades de esa nación en rechazo a las agresiones militares promovidas por el presidente norteamericano Donald Trump. Las movilizaciones denuncian que la administración de Trump estaría repitiendo los errores del pasado, justificar una posible intervención con acusaciones infundadas sobre el narcotráfico. El pueblo de Estados Unidos está consciente. Nosotros queremos agradecer de pueblo a pueblo, de pueblo venezolano a pueblo de Estados Unidos. Estamos en una fase donde se hace a un lado la posición de los gobiernos, de los y las gobernantes, para que pueda alzarse, en el buen sentido de la palabra, para lo bueno, para lo propositivo, una constituyente real en el mundo, la posición de los pueblos en pro de su ejercicio soberano, de buscar la verdad, de buscar el bien común para todos y todas en función de una sola nación sin territorio, que hoy nosotros llamamos globo terráqueo. Agradecemos a todo el pueblo de Estados Unidos por esa posición humilde, noble, caritativa y por supuesto generosa para con el pueblo de Venezuela, pero también queremos agradecer a los distintos pueblos del mundo. Veíamos también en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, veíamos también un ejercicio en España. Otros países del mundo, otras naciones también daban un paso adelante para pronunciarse sobre la posición de Venezuela de hacerle frente a la guerra, que algunos dicen que aún no inicia. Nosotros ya estamos en guerra, tenemos consecuencias, impactos de la guerra,
profundamente psicológica. No ha existido todavía la primera acción bélica dentro de nuestro país y esperamos en nombre del Dios Todopoderoso que así no suceda. Pero la guerra está con sus distintas formas, una guerra multiforme que por supuesto tiene impactos negativos, tiene consecuencias negativas en todo el pueblo de Venezuela. Entre los primeros grupos que apoyan la protesta se encuentra la coalición Answer en respuesta y también el Foro de Sao Paulo, Alianza Negra por la Paz, el Código de la Rosa, Movimiento Juvenil Palestino, Partido por el Socialismo y la Liberación, Socialistas Democráticos de América y Disidentes, entre otros. Tenemos en noticias internacionales también que al menos 13 detenidos en Benín tras el fallido golpe de Estado. La Guardia Republicana de Benín, en África Occidental, anunció la naturalización de un intento de golpe de Estado contra el presidente Patrice Talon, confirmando la detención de 13 implicados. Tras el periodo de confusión en la capital, Cotonú, donde se reportaron disparos cerca de la residencia presidencial por parte de un grupo de soldados que apareció en la oficina de radio y televisión de Benín anunciando la disolución del gobierno. El grupo liderado por el teniente Pascal Tigri anunció la destitución del presidente de todas las instituciones estatales, la instalación del Comité Militar para la Refundación presidido por Tigri. Sin embargo, horas después, las autoridades informaron que sujetos fueron capturados. Tenemos en noticias internacionales también que Trump afirma que su objetivo detrás de Venezuela es debilitar a Rusia. Nosotros hace unos 2-3 programas dedicamos gran parte de nuestro set a explicarle a todo el pueblo de Venezuela la realidad, el objetivo real de esta agresión militar, de esta escalada bélica y militar que estamos viendo en el Caribe. Y hacíamos mención de lo que significa toda esta región. No sé si tengo el mapa por ahí, muchachos, tráiganmelo para acá. Esta agresión militar tenía unos objetivos claros. Nosotros lo explicábamos, no solo haciendo mención de Rusia, sino también haciendo mención de China. Todo lo que estaba pretendiendo Estados Unidos es tomar producto de lo que hoy está creciendo, como los BRICS, producto de lo que hoy está creciendo como un mundo multipolar, producto de lo que hoy está creciendo como un mundo sin fronteras, un mundo de futuro compartido, un mundo de ganar, donde las grandes potencias del mundo han dado un paso al frente para ayudar el desarrollo global, el desarrollo del sur, del hemisferio occidental, del hemisferio oriental, el sur global en total. Y hacíamos en esta ventana comunicacional, bueno, un breve paréntesis explicando de manera detallada, según la geografía global, la intención de Estados Unidos de Norteamérica de apropiarse, de apoderarse de toda esta región. Y empezaba aquí, Estados Unidos apenas llegó, el presidente Donald Trump el pasado mes de enero ya empezaba a dar mensajes de posicionamiento y colonialismo a los pueblos del mundo. Y decía que iba a tomar Groenlandia, que se lo vendieran o que lo iba a tomar por asalto. Lo mismo le dijo a México, allí a su vecino, que debía ceder parte de su territorio para el fortalecimiento de Estados Unidos. Debía en su momento tomar el canal de Panamá y lo hizo. Logró romper las alianzas y acuerdos que tenía el presidente de Panamá con China. Lo lograron para tomar posicionamiento de Panamá. Lo está haciendo también con Guyana, a través de la fuerza, tratando de socavar el territorio venezolano, lo que por historia y tradición ha sido nuestro, como es nuestra Guayana Esequiba. Lo hizo con Perú. Destituyeron a una presidenta por la alianza de relación que tenía en la creación del puerto de Chancay, el puerto más grande de toda esta región. Y es evitar la presencia de potencias como China y como Rusia en este lado del mundo, en este lado del hemisferio occidental. Y ya hoy
Yo sí algo le veo positivo al presidente Donald Trump, aunque siempre esconde cosas debajo de la manga, es su capacidad de honestidad. La soberbia lo lleva a decir siempre sus acciones y su arrogancia. Y ya decía, bueno, que detrás de Venezuela la intención es siempre aislar a la República de Rusia, de este hemisferio, principalmente de Venezuela. Nosotros agradecemos el apoyo rotundo, absoluto, del pueblo de Rusia, principalmente de su presidente Vladimir Putin, que nunca ha dejado solo al pueblo de Venezuela, que no tiene intenciones de posicionamiento ni colonialismo alguno. Su intención siempre es apalancar el desarrollo de los países del sur global, y vemos cómo eso se ha hecho evidente, se ha podido mostrar de manera tangible cómo se ha materializado en la República Bolivariana de Venezuela. Y el presidente Donald Trump compartió este sábado en su red social Truth Social un artículo publicado por Fox News que sostiene que su política hacia Venezuela busca debilitar la influencia de Rusia en la región. En el texto, firmado por David Marcus, argumenta que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder depende de gran medida del respaldo de Moscú y que Estados Unidos podría forzar su salida si así lo decidiera. Según el análisis, la estrategia del mandatario republicano en Venezuela forma parte de una maniobra más amplia para limitar el alcance global de Moscú, del Kremlin, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania. Es parte de, bueno, todo lo que nosotros hemos venido conversando en este espacio y lo que hemos venido viviendo. Seguimos en noticias internacionales y ponemos a otra gran potencia que también da grandes ejemplos para los pueblos del mundo, y tenemos que China anunció una asistencia humanitaria con un valor de más de $100 millones destinadas a reducir el sufrimiento del pueblo palestino y mejorar la situación en Gaza. La información fue dada a conocer por Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Por supuesto, con la intención de ayudar con la recuperación de Palestina tras el genocidio ejecutado por Israel. Lin explicó que el monto está destinado a mitigar la crisis humanitaria, apoyar la reconstrucción del pueblo palestino y también corresponde a lo anunciado por el presidente chino Xi Jinping en reunión con el presidente francés Emmanuel Macron. Al respecto, el presidente palestino Muhammad Abbas envió un mensaje de agradecimiento a su homólogo chino en solidaridad mostrada. Siguiendo en la controversia Venezuela, Estados Unidos, Rusia, tenemos en noticias internacionales que Rusia advierte a Estados Unidos ante riesgo de conflicto con Venezuela, hombro con Caracas. El gobierno de Rusia llamó a Estados Unidos a detener la escalada militar contra la República Bolivariana de Venezuela y evitar deslizarse hacia un conflicto a gran escalada en medio del inédito despliegue de la fuerza estadounidense en el Caribe. Así lo señaló el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, en declaraciones a la agencia TASS, donde subrayó la gran inquietud de Moscú en el aumento de tensiones de la región en Venezuela y todo lo que por acá se acerca. Tenemos en noticias internacionales también que el Partido Libre exige al CNE en Honduras anular elecciones presidenciales. Veíamos allí lo tardío que está el Consejo Nacional Electoral de esa nación en Honduras. Una semana en espera de los resultados electorales. Mire, nosotros queremos aprovechar esto porque el tema de los resultados electorales en todos los países del mundo, nosotros vemos hoy, por supuesto, año 2024, antes de ayer, año 2024, cuando teníamos nosotros, una elección presidencial donde el pueblo de Venezuela se preparaba con civismo. Para una elección presidencial, la respuesta de la extrema derecha fue salir con unas organizaciones terroristas llamados los comanditos a asediar a todo el pueblo. Pero los resultados electorales fueron únicos, fueron claros. Y obtuvo la presidencia de la República por voto popular, es decir, por el voto del pueblo, por el voto de los venezolanos y la venezolana, el presidente Nicolás Maduro. Y empezaron a señalar, empezaron a asediar a todo el pueblo de Venezuela y a señalar la posición del Consejo Nacional Electoral al emitir los resultados.
Pero no hemos visto a nadie de esa extrema derecha que se solidariza con la sinvergüenzura. No lo hemos visto opinar sobre Honduras. No los vimos opinar sobre Ecuador. No lo vimos opinar sobre ninguna de las otras elecciones que, por supuesto, han dado grandes demostraciones de fraude. Han dado grandes demostraciones de ser unas elecciones fraudulentas, capaces de llevar a cualquier tono la incredibilidad de esas elecciones. Nosotros tomamos esto como ejemplo porque el presidente Donald Trump, dentro de sus expresiones de honestidad, también anunciaba la posición de que Estados Unidos se involucrara de manera directa y protagónica en las elecciones de Honduras por la necesidad de tomar, como se lo explicamos en la noticia anterior, por la necesidad de tomar, por las buenas o por las malas, todo este continente que llamamos las Américas. Y para la fecha, una semana después, el Partido Oficialista Libertad y Refundación, el Partido Libre de Honduras, solicitó al Consejo Nacional Electoral la nulidad administrativa de los escrutinios presidenciales efectuadas el pasado domingo, informaron este sábado los medios locales. Según consta en el documento oficial que la petición divulgada por el Partido Libre, la petición se basa en las violaciones a la normativa electoral y en las abundantes fallas exhibidas por el sistema de transmisión de los resultados preliminares, que sufrió un desastre operativo adulterando la voluntad del pueblo. Y esto no es solo en la competitividad de la candidata de la izquierda con los candidatos de la derecha. Veíamos también cómo entre los candidatos de la derecha se señalaba, como uno de los candidatos de la derecha también denunciaba, bueno, que parte de lo que estaba publicando el Consejo Electoral de esa nación era invertir los resultados de un candidato, se los puso a otro y a ese otro le puso lo del primer candidato. Es decir, quienes celebraban la victoria no saben si ganaron. Pero es que no se sabe nadie si ganó o perdió, porque los resultados del primer momento han sido fraudulentos y para ello les ha costado al Consejo Nacional Electoral de esa nación emitir los resultados, emitir algún escrutinio. Seguimos en noticias internacionales. Trump da indulto a 11 personas condenadas por narcotráfico y otros crímenes. Bueno, nosotros hemos visto de todo un poquito en este mundo y hoy vemos un poco más. Hoy, cuando la guerra por el narcotráfico se agudiza en toda nuestra región, el narcotráfico es el argumento, es la portada que le ponen a toda esta acción bélica y militar en el Caribe. Vemos cómo se inicia una supuesta guerra contra el narcotráfico en esta región, que inicia el pasado 2 de septiembre del año 2025, pero hemos visto cómo voltean la cara a un lado cuando se habla de Ecuador. Hemos visto cómo voltean la cara a un lado cuando se habla de las élites reformistas de Colombia que tienen vínculos reales y mostrables en Estados Unidos, en Miami, con el gran señor sinvergüenza Álvaro Uribe Vélez. Hemos visto cómo voltean la cara cuando se habla del narcotráfico con otros países de la región, incluyendo Trinidad y Tobago, que ha prestado su suelo. El territorio sagrado del pueblo de Trinidad y Tobago lo han prestado para asediar al pueblo de Venezuela, pero han sido el gran número de hombres y mujeres asesinados de paso por ese gobierno de Estados Unidos en el Mar Caribe, donde llevan presuntamente droga. Pero en esa guerra contra el narcotráfico, increíblemente indultan a 11 personas que habían sido condenadas por esos crímenes y delitos. Los perdones otorgados por el presidente Nicolás Maduro Donald Trump, ligados al narcotráfico, corrupción y estafa, han generado una ola de indignación en el mundo, principalmente en el pueblo de Venezuela. Uno de los beneficiados fue el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, lo que provocó un intenso debate en la sociedad hondureña y entre expertos en el tema político de la región. Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre las implicaciones de este tipo de decretos, argumentando que ponen en peligro la confianza ciudadana en las instituciones. Algunos de los indultados, como lo es Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Seguimos también en noticias nacionales.
Y tuvimos esta semana un ejercicio parlamentario, bueno, que vincula con lo que hemos venido escuchando, evidenciando en denuncia también por parte del Poder Ejecutivo de la Nación. Se hará justicia contra quienes contribuyeron con el robo de Citgo. Y la vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez denunciaba el pasado martes el atroz robo a nuestra empresa Citgo, una filial venezolana, bueno, que estaba en Estados Unidos y que fue saqueada por parte de algunos empresarios en complicidad con la extrema derecha, con esa extrema derecha venezolana, bueno, que bajo el gobierno interino, ese supuesto gobierno interino, no hicieron algo distinto que generar condiciones para robar, para saquear Venezuela. Un gobierno de papel, ¿hasta dónde pudo llegar? Un gobierno de papel que aún se mantiene vigente, bueno, con distintas ramas del poder del Estado venezolano, pero bueno, con esas condiciones de ser los gobiernos o el gobierno de Narnia, con un Tribunal Supremo en Narnia, con una Asamblea Nacional en Narnia, pero que bueno, pareciese tener mejores condiciones que los venezolanos y las venezolanas. Y la vicepresidenta, bueno, denunció a los miembros de la Junta Fraudulenta denominada Ad Hoc de Citgo, considerándolos responsables de haber contribuido al robo y la expoliación a la petrolera venezolana. Rodríguez informó que estos grupos actuaron en conveniencia con el gobierno extranjero para entregar recursos estratégicos de la nación y reiteró que todo el peso de la ley recaerá sobre ellos. El gobierno venezolano, el de verdad, el legítimo, el constitucional, hará justicia y los responsables pagarán ante la justicia venezolana y habrá responsabilidad internacional de aquellos gobiernos que se prestaron para este robo y despojo descarado de un valioso activo de los venezolanos y las venezolanas. Posteriormente, la Asamblea Nacional rechazó este expolio contra la filial venezolana, esa empresa venezolana. Nosotros queremos dedicarnos un poquito a analizar esta noticia, porque esto viene años desarrollándose y fue uno de los primeros objetivos en el año 2019, donde esa extrema derecha, donde alcanzaron a través de un sueño y lo materializaron en una plaza, un interinato, una presidencia interina, que posterior a ello se desarrolla y concluye con unos interinatos también el Tribunal Supremo de Justicia, en esa Asamblea Nacional que tenía como principales objetivos el desacato a la Constitución. Tenía también un Ministerio Público fraudulento, ilegítimo. Bueno, vemos cómo de sus principales objetivos la empresa Monómero en Colombia y Citgo en Venezuela era lo que intencionaban en la búsqueda y rescate de los recursos venezolanos. Era la fuente de financiamiento, como dicen en el pueblo, en el argot popular del barrio. Era la caja chica que tenía Guaidó y todos sus lacayos para financiar su estadía en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Miami, en otros países del mundo, mientras jugaban a hacer política. La política real, hay quienes se quedaron en Venezuela haciendo la política real, dirigentes de oposición haciendo la política real, discutiendo, debatiendo realidades del país y bueno, lo que todo el juego político permite según lo emanado en nuestra Carta Magna. Pero todo esto que se desarrolló con la empresa Citgo, nosotros tenemos que denunciarlo. Y justamente ahorita, esos irresponsables que se hacen los dolidos por el salario de los venezolanos y venezolanas, nosotros queremos informarle a todo el pueblo de Venezuela, en especial a todo el pueblo de Aragua, que el salario de esos diputados, de esa Asamblea Nacional extinta, esa Asamblea Nacional 2016-2021, pero que la reconocen como la Asamblea Nacional 2015, hoy gran parte de los recursos de Citgo aprobados por esa Junta Ad Hoc, 14 millones de dólares han destinado para los sueldos y salarios de esos exdiputados y exdiputadas que sesionan por Zoom, por videollamadas WhatsApp. Esos exdiputados y exdiputadas que hacen sesiones entre 2, 5, 8, 10 diputadas, porque ahí en gran mayoría
los que dejaron de creer en esa Asamblea Nacional. Hoy están cobrando esos 14 millones de dólares para distribuirlo en estas fechas decembrinas en un monto total de 36.000 dólares de aguinaldo para los diputados principales y 18.000 para los diputados suplentes. Esa asamblea, esa extinta asamblea, esos diputados, esos extintos diputados son los irresponsables, doble rasero, que hoy dicen preocuparse por el salario de los venezolanos y las venezolanas. Todo este activo financiero es de los venezolanos y las venezolanas. La empresa Citgo es una empresa petrolera del gobierno de Venezuela, del pueblo de Venezuela. Y nosotros como pueblo no estamos viendo retribuido toda esa acción financiera en hospitales, en escuelas, ni mucho menos en sueldos y salarios. Yo les dejo esto por acá para que ustedes sean los capaces de discernir esta gran noticia, de investigar, de indagar, profundizar en la fuente y que sean ustedes también capaces de generar análisis al respecto. Esos mismos diputados no lo vamos a ver buscando un niño Jesús, no lo vamos a ver buscando reparar una escuela, reparar un centro de salud en este fin de año, ni mucho menos en el inicio del año 2026. Lo vamos a ver jugando pádel, lo vamos a ver en las principales plazas de Madrid, de Miami, entre otros. Y allí se están repartiendo. Yo veo como muchos de ellos, y yo me dedico a revisar a veces redes sociales para saber en qué anda, y lo stalkeo, como dicen los habituales de las plataformas digitales. Y vemos como sin ningún tipo de vergüenza se asoman en las principales calles de Madrid, de España, de Miami, a hacer análisis sobre la situación venezolana y a convocar al pueblo de Venezuela a algunas acciones, poniéndolo primeramente en carnes de cañón y segundo, pareciese que para ellos un juego de Tetris, un juego de Nintendo donde todos los dirigen detrás de una pantalla y con unos simples botones asumen que el pueblo de Venezuela va a accionar en función a sus a sus anhelos que son únicamente suyos, porque esto no contribuye para nada en el desarrollo del pueblo de Venezuela, ni siquiera en esa audiencia que todavía, lamentablemente, todavía cree en ello. Esa junta farsa, mencionando por la vicepresidenta, 2019-2020, pasa por Luisa Palacio, Carlos Jordán, Edgar Rincón, Luis Urdaneta, Ángel Olmeta, Andrés Eloy Padilla. 2021-2022, Carlos Jordán, Jix Lin, Sam William, Luis Justin, José Ramón Pocaterra. 2024-2025, el primer grupo, Horacio Medina, Andrés Irigoyen, José Ramón Pocaterra, Carlos Jordán. Segundo grupo, Helio Tortolero, Luis Justin, Ángel Olmeta, Fernando Vera. La vicepresidenta recordó que muchos de estos nombres aparecen en diferentes periodos históricamente vinculados a las acciones contra la industria petrolera nacional, incluido el sabotaje del año 2002. Destacó que el gobierno legítimo constitucional de Venezuela también exigirá la responsabilidad internacional de los gobiernos que se prestaron para el saqueo. Todo lo que nosotros hemos vivido desde el año 2019 hasta ahorita, en cuanto al saqueo de nuestra industria petrolera, son gran parte de ellos los mismos y las mismas que intencionaron el sabotaje petrolero en el año 2002. Era eso, queridos compañeros y compañeras, lo que intencionaba, apropiarse, apoderarse de nuestra industria petrolera. Y es lo que vemos hoy, como esa dirigente de la oposición, yo poco la nombro en este programa, pero ustedes saben quiénes son. Esa dirigente de pantalla blanca, de pared blanca, que solo se graba video para convocar en la clandestinidad, no por persecución, sino por vergüenza, darle la cara al pueblo de Venezuela. Son los mismos que ofertan hoy al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, bueno, la estatal petrolera. Lo que le ofertan en cambio a todo lo que se está haciendo en el Mar Caribe, esta agresión, esta escalada militar, en cambio de eso, esa coalición política lo que le oferta es la administración de nuestra empresa petrolera. El pueblo de Venezuela tiene que estar claro. Lo ha dicho el presidente Donald Trump, lo ha dicho parte de los congresistas aliados de la extrema derecha
a ese gobierno de Donald Trump y por supuesto a la extrema derecha venezolana. Lo han dicho los principales voceros, irresponsables y sinvergüenza, pero principales voceros y voceras de la extrema derecha venezolana, que la intención superior de toda esta escalada militar es el petróleo. Y tenemos hoy, después de 23 años después, dando la razón todas estas noticias, año 2002, año 2025, la intención es el saqueo de nuestra industria petrolera. Seguimos en noticias nacionales y tenemos también que la vicepresidenta presentó ante la Asamblea Nacional los proyectos de ley del presupuesto y la ley de endeudamiento 2026. Durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional fueron aprobados en primera discusión los proyectos de la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2026 y el de la ley de endeudamiento anual 2026, presentado por la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. En ella, Delcy Eloína Rodríguez Gómez. En ese sentido, el presidente de la Subcomisión de Economía Productiva, diputado José Gregorio Bielma Mora, en su intervención presentó un informe de proyecto de presupuesto donde resalta que este contempla los deberes y compromisos endosados en los ingresos y egresos del país establecidos en el artículo 311, 312 y 314 constitucionales. Asimismo, detalla que este proyecto incluye la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público en su artículo 187, numeral tercero, para de esta manera garantizar la reciprocidad administrativa y el equilibrio presupuestario, importante para el crecimiento económico. Al respecto, se precisó que el 67.5% del presupuesto será utilizado para las remuneraciones, pensiones, para el sistema patria, para gastos de financiamiento, áreas de salud, ciencia, tecnología, educación, vialidad, alimentación, así como los proyectos que forman parte de las 7 transformaciones para la modernización del Estado venezolano, que además fortalece la inclusión y justicia social para la satisfacción colectiva. Tenemos también en noticias nacionales y puntualmente de la Asamblea Nacional, el pasado martes en el ejercicio parlamentario, llevamos a cabo también una sesión donde primero señalábamos la inacción, la ineficiencia y la ineficacia de la Corte Penal Internacional ante el genocidio en Gaza. Y posterior a ello, en un siguiente punto, los parlamentarios y parlamentarias de la Asamblea Nacional Venezolana propusimos en primera discusión la ley derogatoria de la ley aprobatoria del Estatuto de Roma, suscrito en el año 2002, y que nosotros hoy señalamos la posición guerrerista, colonialista e instrumentalizada de la Corte Penal Internacional. Y queremos nosotros conversarle al pueblo de Venezuela por qué la Asamblea Nacional está dando un paso al frente para retirar la membresía del Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? Un tribunal internacional creado para sancionar, para condenar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidios. Y son un montón de parágrafos que tiene el Estatuto de Roma, donde hace mención a lo que persigue con justicia la Corte Penal Internacional, pero nada de eso es lo que nosotros vemos en los pueblos del mundo el día de hoy. Amparado en el artículo 127 de los Estatutos de Roma, todo Estado parte podrá denunciar el presente estatuto mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la presente fecha en que se reciba la notificación, a menos de que ella indique una fecha ulterior. Nosotros queremos detenernos para hablar sobre el precedente de las relaciones de Venezuela con la Corte Penal Internacional.
La Corte Penal Internacional ha sido siempre un instrumento para el asedio de los pueblos del sur global. Y extrañamente, el 98% de sus acusados son hombres y mujeres africanos. Tienen una posición racista y que cuando lograron romper o por lo menos camuflar el racismo, sancionaron y acusaron, le pusieron auto de detención al ministro de Defensa israelí y al primer ministro Benjamín Netanyahu. Y esa orden de captura es una credencial de ridiculización para todos los países suscritos a los estatutos de Roma, porque hoy vemos cómo transita libremente y de manera emotiva, alegre, este primer ministro Benjamín Netanyahu. Partiendo desde allí, desde ese espacio que agrupa a las grandes naciones, como lo es la Organización de las Naciones Unidas, donde ese sistema también forma parte de la Corte Penal Internacional. Vemos cómo Benjamín Netanyahu ha podido pasearse por los pasillos de las Naciones Unidas sin ningún tipo de justicia, bajo toda circunstancia espléndida de impunidad que le atribuyen algunos países del mundo, incluyendo Estados Unidos. Ese Estados Unidos que se cree el policía del mundo, ese Estados Unidos que se cree el juez del mundo, no forma parte de la Corte Penal Internacional. Forma parte del sistema de las Naciones Unidas simplemente para pararse allí y vetar a el cese al genocidio en Gaza, el cese al bloqueo en Cuba, el cese al bloqueo en Venezuela. Es allí donde las potencias que sí forman parte del sistema de las Naciones Unidas se aprovechan de ello para, en sus funciones, arte y parte, bueno, hacerle daño a los países del mundo, pero no se hacen responsables bajo ninguna circunstancia de genocidio, de crímenes de lesa humanidad. Dentro de los principales artículos del Estatuto de Roma, yo me voy a permitir leer aquí algunos, porque nosotros tenemos que tener conciencia del por qué Venezuela se está retirando de allí. El primer artículo, donde hace mención a la Corte, se instituye por el presente una Corte Penal Internacional, lo que reconocemos como la CPI. La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de crímenes de lesa humanidad, crímenes más graves de trascendencia internacional, de conformidad con el presente estatuto, y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente estatuto. La competencia y admisibilidad y derecho aplicable es sobre el crimen de genocidio. Lo vemos en Gaza y vemos la inacción de esta Corte, a pesar de que intentan mostrarle al mundo algo distinto con la solicitud de captura a Benjamín Netanyahu y su ministro de Relaciones Exteriores. Los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los crímenes de agresión. Mire, los crímenes de lesa humanidad, según el artículo 7 de este estatuto, son el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzosos de población, encarcelamiento u otra privación grave de libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional, la tortura, la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución de grupos, actividad con identidad propia fundadas en motivos políticos. Ahora me pregunto, ¿cuál fue la posición de la Corte Penal Internacional ante la tortura, ante la privación ilegítima del gobierno de Estados Unidos en complicidad con el gobierno de El Salvador y su presidente sinvergüenza, asesino, como lo es Nayib Bukele, ante la situación con los 252 venezolanos y venezolanas injustamente privados de libertad, sometidos a tortura, a lesiones físicas graves, a esclavitud, a deportación y traslado forzoso de población? ¿Cuál fue la posición de la Corte Penal Internacional? Porque si nosotros somos parte de la Corte Penal Internacional para ser investigados y revisados como gobierno,
también tenemos que ser parte como pueblo de Venezuela para ser defendidos por esta instancia ante los crímenes atroces que varios países del mundo, en complicidad con el gobierno de Estados Unidos, cometen contra los venezolanos y las venezolanas. ¿Cuál ha sido la posición de la Corte Penal Internacional ante estos hechos? ¿Cuál ha sido la declaratoria de la Corte Penal Internacional ante todas estas violaciones al derecho internacional hacia los venezolanos y las venezolanas? Entonces, nosotros hemos dado un paso al frente, hemos apostado a mantener la sede de la Corte Penal Internacional en Venezuela siempre y cuando de verdad coadyuve el desarrollo de la justicia en Venezuela, pero no lo hemos visto. Y producto de ello, hemos visto que más bien su posición ha sido instrumento para el asedio del pueblo de Venezuela y para la búsqueda real que tiene la extrema derecha y la oligarquía en el mundo. Vemos como la Corte Penal Internacional sí se inventó el mal llamado caso Venezuela Segunda, donde el origen y la naturaleza de ese caso era investigar los supuestos crímenes de lesa humanidad en las guarimbas, en las acciones terroristas que se desarrollaron el año 2017-2016 en Venezuela. Y veíamos allí cómo sí apareció la Corte Penal Internacional, pero aún así se le dio acceso a Venezuela nuevamente para trabajar, para discutir. Pero su artículo número 1 nos dice claramente que todo esto de la Corte Penal Internacional tendrá de carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Es decir, nosotros dimos un paso al frente como Estado venezolano, mostrando todo lo que se ha investigado, lo que se ha avanzado, lo que se ha sancionado y condenado a través de la justicia venezolana sobre aquellos excesos que se obtuvieron en el año 2021, 2020, 2019, 18 y 17. Todo esto lo hemos vivido nosotros durante los últimos años. Y ha sido la Corte Penal Internacional la que ha venido a Venezuela a mostrar una posición que no logra mantener nunca firme, porque producto de ello la inestabilidad. Recientemente le pedían al presidente Nicolás Maduro firmar un memorando de entendimiento donde pudiese relacionarse el Estado venezolano nuevamente con la Corte Penal Internacional. La propia firma de ese acuerdo entre la Fiscalía y Venezuela es vista con ambivalencia. Para algunos es una trampa colonial. Bajo la apariencia de la cooperación, la Corte Penal Internacional busca legitimar su injerencia y obtener acceso controlado para construir un caso. Es una cooperación forzada entre los no iguales, sino bajo la amenaza latente de una orden de arresto. Pero también es importante mencionar que la Corte Penal Internacional el pasado lunes 1 de diciembre, pasado lunes 1 de diciembre, hacía referencia a su retirada de Venezuela, de su oficina en Caracas. Y nosotros queremos mostrarle al pueblo de Venezuela las evidencias de que a pesar de toda la persecución, el hecho instrumentalizado de que la Corte Penal Internacional es un instrumento para el asedio del pueblo de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, el Estado venezolano, ha dado un paso al frente para acceder nuevamente a la presencia de la Corte Penal Internacional en Venezuela. Pero en estos 8 meses nunca hubo personal de la CPI en Venezuela, nunca estuvieron en Venezuela. Es decir, es un total invento, una pantomima, lo que hoy simulan como retirada de la oficina. ¿Cuál oficina? Si nunca estuvieron en Venezuela. ¿Cuáles integrantes de esta oficina si nunca estuvieron en Venezuela? Ningún tipo de fiscales ni de cuerpos jurídicos estuvieron en Venezuela. Al contrario, nosotros sí hemos dado un paso al frente para investigar no solo los excesos por parte de algunos representantes de organismos de seguridad ciudadana, de la Fuerza Armada Nacional, que pudieron haber sucedido en todos estos hechos de confrontación del Estado venezolano contra la insurrección terrorista de algunos venezolanos y venezolanas que bajo el criterio financiero salían a las calles. Nosotros sí también investigamos los hechos que también son crímenes de lesa humanidad
como haber quemado a un hombre en vida por su color de piel, por la presunción de militar en un partido político. Y el pueblo de Venezuela tiene que saberlo. Hoy nosotros vamos a estar en horas de la tarde discutiendo en consulta pública nacional lo que es esta ley derogatoria de la ley aprobatoria del Estatuto de Roma. Seguimos en noticias nacionales, ya nos quedan pocos minutos. ¿Qué nos ponen por ahí? En sintonía, alcalde Rafael Morales, querido hermano. Rafael es uno de los principales, aquí está, el mejor programa de opinión de este estado. Saludos, querido hermano. Rafael Morales es uno de los fieles seguidores de este programa. Nosotros lo saludamos, a veces sí, a veces no, porque se nos olvida, nos hace el llamado de atención, pero eso también, Rafael, es para saber si está en sintonía. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, tan solo 5 minutos de programa. Nosotros vamos a aprovechar para saludar a los que nos escriben de los distintos municipios. Yariné Lozada, feliz inicio de semana, un gran abrazo. Elsie.2830, feliz inicio de semana, saludos para ti también. María Márquez, bendiciones en este nuevo día, un gran abrazo, buen día. Saludos al municipio de Revenga, saludos a todos y todas. Angelita, por eso más nunca volverán. Revenga activo, un saludo muy especial a todo el pueblo de Revenga. Yo tengo, que no nos escuche la gente de Maracay, y de Caña de Azúcar y de Ocumare, pero tengo un despecho. Ya se nos acaba nuestro periodo parlamentario en todo el eje este que comprende el municipio de Revenga, Santos Michelena, el municipio Tovar, José Félix Rivas y Bolívar. Y quiero agradecerles, sí, no quiero detener ni un poco en agradecer todo el cobijo que han podido brindarme estos 5 años y que hemos podido nosotros retribuirlo con leyes, con sanciones, pero más allá de eso, estando con todo ese pueblo en organizaciones, en movilizaciones, dándole la cara siempre a todo nuestro pueblo. Estamos nosotros en una época de complejidad, en unas épocas de asedio, y el llamado a todo el pueblo de Aragua es a mantenernos alerta. En estas fechas decembrinas se acostumbran siempre a aprovechar la tranquilidad, la festividad y la paz de los pueblos. Siempre los imperios se aprovechan para asediar y aplicar su mejor ácido bélico militar en países del mundo. Hoy bajo amenaza está en la República Bolivariana de Venezuela y nuestra República Hermana de Colombia. Ante todos estos hechos que día a día cambian, que día a día son intermitentes, que manifiestan por un lado tener una incursión militar en Venezuela y por otro lado manifiestan no tener intenciones de cambio de régimen en Venezuela, nosotros sabemos lo que se trae siempre el imperialismo, lo que se trae siempre la oligarquía y la extrema derecha internacional en complicidad con las organizaciones políticas delictivas venezolanas. Nosotros tenemos que estar alerta y todo el pueblo de Venezuela, suscribiendo lo dicho recientemente por nuestro ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, debe estar en alerta. Debemos identificar en cada comunidad, en cada barrio, en cada calle, quiénes son los enemigos de la paz, quiénes son realmente los enemigos de la tranquilidad, quiénes son los amigos de lo ajeno, quiénes son los amigos de los $80 para salir a quemar caucho, a incendiar instituciones educativas, centros de salud, hospitales y otras. ¿Quiénes son los amigos del terrorismo? Lo que vemos en una primera fila, poniendo la cara para incendiar al país, para incendiar ciudades. ¿Quiénes son los amigos de las sustancias estupefacientes que en su consumo concluyen con asesinatos selectivos para luego señalar al gobierno de Venezuela? Nosotros tenemos que tener esa listica para saber en un momento dado a quién buscar, en dónde ubicarlo, porque sabemos que históricamente han sido los enemigos de la paz de Venezuela. Ante eso nosotros nos organizamos en órgano de dirección para la defensa integral. Nos organizamos en comandos de comunidades bolivarianas integrales.
Nos organizamos en comités bolivarianos integrales. Nos organizamos en unidades populares para la paz. Nos organizamos en movimientos sociales. Y nos organizamos como pueblo de Venezuela para defender lo que por historia y tradición ha sido nuestro, lo que por historia es un derecho y un deber, que es mantener la paz en Venezuela. Cuando son las 8:55 de la mañana, nosotros estamos llegando ya al final de nuestro programa, haciéndole un llamado a todo el pueblo de Venezuela a que aprovechemos estos días para el compartir en familia, para la familiaridad, para la emotividad, la alegría, para el compartir con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros hermanos, padres, madres, para compartir entre vecinos, pero sin dejar a un lado, sin descuidar la seguridad. Entiéndase la seguridad como una ausencia de riesgo, y en la ausencia de riesgo debemos trabajar todos, evitar conflictos, evitar situaciones, y evitarlo no solo es dando un paso con buena voluntad desde lo individual, sino buscando, evidenciando quiénes son los que pueden alterar la paz. Sin más nada que decir, 8:55, agradecemos a todas las emisoras que hicieron posible este programa de radio, esta nueva edición número 179, creo que es 175. Este programa en vez de ir hacia adelante va hacia atrás. Edición número 175, y agradecer también a todos los que nos sintonizaron a través de nuestras redes sociales. JG Piso Colmenar. Agradecerle también a todos los que hicieron posible, muchachos de transmisión. Carlos llegó tarde, pero llegó. Gracias a todos y todas. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes tenemos sorpresa. No war. Not war. Yes, peace. Forever, forever, forever. Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No. Not war. Yes, peace. No a la guerra loca.